Y en relación con lo que está pasando en el país, ni una gota más de sangre. Profunda consternación, desolación, indignación, tristeza. Estos son los sentimientos que generan el execrable y cruel crimen político del candidato presidencial que ya conocemos, Villavicencio, así como muchos otros viles asesinatos como el del alcalde de Manta, por ejemplo, Agustín Inriago, liquidado junto a la joven deportista Estefanía Chancay, o además contra el candidato a asambleísta de Esmeraldas, Rider Sánchez, unidos a otros funcionarios públicos que han sido víctimas de asesinatos, atentados, extorsiones o secuestros. Miles de ciudadanos anónimos han sufrido los mismos hechos, pero el carecer de tanta relevancia social son olvidados rápidamente, apenas mencionados en alguna pequeña crónica. Estas muertes no pueden ni tampoco deben quedar impunes. Unimos nuestras voces de condena por estos crímenes a la vez que expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y allegados. Nos aflige tanto la angustia y el miedo que siente la gente y la inseguridad que vivimos todos. El sicariato y las bandas organizadas ligadas al narcotráfico son auténticos grupos terroristas que gozan de casi una total impunidad gracias a la pasividad o ineficiencia del gobierno y a la complicidad en cierta medida desvergonzada de los encargados de justicia que han permitido que nuestro país se haya transformado en una tierra sin ley y en un estado fallido, casi fallido. La crisis ecuatoriana, además de la violencia e inseguridad, tiene otros síntomas, matices políticos, económicos, culturales, ambientales y sociales. A las puertas de estas elecciones que vienen para escoger presidente y vicepresidente de la República y asambleístas además, y en el pueblo hay muchas más dudas que certezas y esperanzas. Hay políticos, por ejemplo, que contemplan su ombligo, que pronuncian autocomplacientes monólogos y son incapaces de escucharnos, nuestro clamor y angustias del pueblo, y peor aún, de dialogar con nosotros para lograr acuerdos y construir el bien común. Padecemos de un tribalismo político donde cada sector, partido, grupo económico o social solo busca sus propios intereses y acceder al poder para dominarnos en vez de servirnos. Nuestra sociedad está fragmentada en posiciones muchas veces irreconciliables. Carecemos de un proyecto político auténticamente nacional, sin excluidos y descartados. Tenemos una crisis de verdad, en la que la propaganda y las redes buscan manipularnos nuestra conciencia ciudadana, contexto que hace que nuestra frágil democracia sea prácticamente inexistente y sea apenas una sombra de lo que debe ser. Y como dice Mateo capítulo 20 versículo 26, el que quiera ser primero entre ustedes, que se haga su propio servidor. Y aquí y ahora preguntémonos qué postura asumimos los cristianos, no cristianos, creyentes o no, ante hechos dolorosos. No podemos sumirnos a la indiferencia ni rechazar sin más la acción política, porque es una altísima vocación y es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Lo dice Fratelli Tutti 180. Es primordial construir caminos para la paz, la escucha, el diálogo, la fraternidad, con valores democráticos como la tolerancia, la libertad, la justicia, la participación y el bien común. El Estado debe responder ante la angustia del pueblo fortaleciendo las instituciones, caso contrario seguiría el derrame de sangre. Tarea impostergable del gobierno actual y al que viene. Es muy vital unirnos, evitando que nuestras diferencias ideológicas crean barreras insalvables que nos impidan construir el Ecuador de justicia y paz que todos queremos. Recordando además que son bienaventurados los que trabajan por la paz, pues serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, capítulo 9. El reino de Dios es nuestra referencia, reino de vida, verdad, justicia, paz, gracia y amor.
En este contexto inédito en la historia reciente de nuestro país se recogen las palabras del Papa Francisco que dice: ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, la grandeza política se muestra cuando en momentos complicados como este, difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Fratelli Tutti, 170.